Dios les bendiga, jóvenes, bienvenidos a esta transmisión. Agradezco se sirvan estar en pie con la ayuda bendita del Señor y tomen las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, y vamos a dar lectura ahí en la Epístola a los Romanos, en su capítulo 5, en su versículo 1, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Si ya lo tienen, agradezco se sirvan estar en pie con la ayuda del Señor. Damos lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como están en pie, vamos a elevar una oración al Señor. Agradezco que las señoritas tengan cubiertas su cabeza con su velo. Si ya es así, pues oramos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, estamos delante de tu presencia, Señor amado, dándote gracias, Dios eterno, por la vida que tú nos das, pero también, Señor eterno, por la vida de cada joven, Padre, Dios amado, que ha dispuesto de este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Padre divino. Te ruego, Señor, que tú seas en la vida de cada joven, pero asimismo, Señor, Dios amado, te compadezcas del instrumento el cual tú te vales en este día, Señor, para transmitir tu palabra, Padre divino. Te ruego que me des de tu ayuda, de tu gracia, de tu fortaleza, Señor. Que Dios eterno, todo pensamiento humano sea quitado, que tu Espíritu Santo sea que hable a través de tu sierva, Señor. Glorifícate en grande manera, Padre, y que tu palabra haga ese efecto en la vida de cada joven, de cada oyente, Señor. Nos dejamos a tu especial cuidado, Dios amado, creyendo que tú haces más de lo que podemos pedir. Te damos muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo eterno. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda bendita del Señor. Ser un joven cristiano en medio de un ambiente hostil, lleno de maldad, de vanidad, de perversidad y más, es un reto para la juventud, pues profesar la fe en Dios se ha convertido en una etiqueta para los jóvenes que han decidido llevar una vida diferente al aceptar a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, a pesar de dichas contrariedades, se han levantado jóvenes dispuestos a seguir a Cristo, asumiendo todo lo que conlleva esta decisión. Es por eso que hoy abordaremos el tema el joven y la fe en Dios. Cuando hablamos del joven, damos referencia a aquellos que están entre la etapa de la niñez y la edad adulta, de entre los 12 a los 29 años. La palabra joven proviene del latín, donde se encuentra el origen etimológico del término joven que ahora nos ocupa, cuyo término califica como joven al individuo que está atravesando una de las etapas de la vida que se conoce como la juventud. Esta etapa, jóvenes, es increíble, pero también es muy importante para el resto de tu vida, el cual marcas de una forma definitiva tus valores, principios, tu forma de opinar, tu forma de pensar, pero también, joven, es una etapa en la cual también es una etapa de muchas tomas de decisiones, por el cual es importante meditar mucho en esta etapa de la juventud. Cuando hablamos de la palabra fe hay diferentes tipos de fe. La fe salvadora, la fe como fruto, como don, fe para ser sanos. Esta palabra muy pequeña, pero es el principal punto de doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También es considerada como la confianza plena y total que el creyente tiene en Dios y su palabra. Es decir, joven, no solamente es el acto de creer,
sino de expresar la verdad creída. Esto conlleva la forma de vida que produce la fe en aquel que ha creído en Dios. Por eso estamos considerando que el joven y la fe en Dios. ¿Por qué? Porque ha creído, pero al creer en Dios esto lo conlleva a reflejar a Cristo en su vida, porque este joven ha sido ahora lavado, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su manantial, su sostenimiento y su fin. Pero joven, Dios es más que una definición. Dios es tu creador, es tu hacedor, es el autor de vida. Pero aquel joven que ha decidido ahora profesar esa fe cristiana, es aquel joven que ahora camina junto con Dios. La palabra de Dios, ahí donde dimos lectura, nos habla que de esa justificación que ha recibido aquel que ahora está en Dios. Esto es muy importante, jóvenes, de comprender, porque Dios no solamente nos ha justificado, sino también que ha perdonado nuestros pecados. Y como resultado de esa obra tan maravillosa de Dios, joven, en la vida de este joven que ha decidido ahora seguir al Señor, como resultado, tiene ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Es el primer punto que vamos a tocar en esta hora, sobre una vida nueva en Cristo. Nos dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, en su capítulo 5, en su versículo 17. Agradezco, con la ayuda del Señor demos lectura a esta porción de la palabra bendita de nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 5, en su versículo 17 nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como las mariposas en su primer ciclo de vida son unos pequeños gusanos que se arrastran, pero sucede algo en la vida de estas mariposas, es que atraviesan la etapa de la metamorfosis, de tal manera que se convierten en unas lindas mariposas. Algo peculiar que sucede en estos animalitos jóvenes es que esa transformación los lleva, ¿verdad?, a que ya no se arrastran más, sino que ahora andan volando. Ya no se andan arrastrando como aquellos gusanos. Algo similar, joven, pasa en la vida de aquel que ahora se ha decidido andar con Dios. Aquel que profesa ahora su fe en Dios. Ha pasado algo, y esto se le conoce como conversión o el nuevo nacimiento. La conversión o el nuevo nacimiento es la comunicación sobrenatural de la vida de Dios al que está espiritualmente muerto. A través del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es el comienzo de algo enteramente nuevo. Es una nueva vida, algo que solamente Dios puede hacer. Y al operarse ese nuevo nacimiento en la vida del joven, pues va a tener vida espiritual, va a ser regenerado, y regenerar es volver a crear. Por eso el apóstol San Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, joven. Ya las cosas viejas quedaron atrás. Esa manera mala de hablar, de conducirse, quedó atrás. Porque ahora aquel joven que profesa su fe en Dios es porque ha experimentado esa obra gloriosa de Dios a través de Cristo en su vida. Esa vida nueva ha sido vuelto a crear, es decir, aquel hombre caído es recreado en una condición que le permite ahora tener comunión con Dios.
Dios dota de una nueva naturaleza moral que lo lleva a hacer buenos actos. Y no es porque la salvación, ¿verdad?, sea por obras, sino que la salvación o esa vida nueva en Cristo Jesús produce buenas obras. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. De tal manera, ¿verdad?, que aquel joven que ahora profesa su fe en Dios, ya no, ¿verdad?, ya no blasfema, ya no miente, ya no roba, se guarda de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús vive en su vida. Bendito sea su nombre. Y esto, ¿verdad?, al guardarse, al tener esa comunión con Dios, lo lleva a tener una vida cristiana, una vida auténtica, plena, ahora nueva criatura. Dice el Señor que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Esta es una de las grandes bendiciones que goza aquel joven que ahora camina con Dios. Por eso el joven y la fe en Dios. ¿Cómo es ahora aquel joven que camina con Dios? Pues tiene una vida nueva. Alabado sea el nombre de Cristo, de tal manera que debe de mantenerse, ¿verdad?, en esa novedad de vida a la cual ahora Dios le ha dotado. Bendito sea el nombre de Cristo, porque también, joven, hay consecuencias de la vida pasada. Y es lo que nos dice Proverbios 5:22, por lo cual agradezco que, tomando la palabra de Dios, vayamos a este libro en Proverbios capítulo 5, en su versículo 22, con la ayuda bendita de Cristo, que nos dice de esta manera: prenderá el impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Es decir, joven, si tú no te guardas, si tú, ¿verdad?, no te mantienes en esa vida nueva y a veces ¿verdad?, tiendes a coquetear con las cosas del mundo, cuidado, porque puedes ser atrapado. Recordemos que por naturaleza el hombre, su naturaleza es pecaminosa, y consecuencias de la vida pasada es que nuestra carne, dice el Señor, que está enferma. Pero cuán necesario, joven, es que tú te mantengas en esa limpieza, en esa vida nueva ahora que Dios te ha dado. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y como resultado era la condenación, eran consecuencias de la vida pasada. Porque la paga del pecado es muerte, pero ahora el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa salvación dada a nuestra vida, jóvenes, nos da esa fortaleza para vencer las tentaciones, para soportar, para no ser cebados del pecado. El adúltero y el fornicador se adula a sí mismo, es decir, apapacha su pecado, pero aquel que está en Cristo medita y dice: no más al pecado, y mantiene su vida ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora profesa su fe en Dios y sabe que hay consecuencias que lo pueden llevar a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Por ello es importante, joven, que te mantengas en esa novedad de vida en la cual Dios te ha otorgado, que te mantengas firme de toda acción que te pueda llevar ¿a qué? A deshonrar el nombre de Dios. Ahora, como hijo de Dios, debes mantenerte, debes cuidar esa comunión con Dios. No debes ceder a las tentaciones que ofrece este mundo. El mundo, dice su palabra, se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Cuán importante es que tú te mantengas, joven, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Te mantengas en ese propósito de agradarle, de servirle, de honrarle, de glorificarle. Bendito sea el Señor, porque ya hemos sido librados del pecado y el Señor te ha librado, joven, para que no sirvas más al pecado, para que no sirvas a la carne, pero también para que no vuelvas atrás. Por eso en Proverbios donde dimos lectura dice: prenderá el impío sus propias iniquidades
y detenido será, dice, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Ahora que estás en Dios, ahora que estás profesando tu fe en Dios, mantente, aborrece el pecado y sirve ahora a la justicia, porque el servir a la justicia, joven, te va a traer bendición, no consecuencia, sino bendición. Pero si sirves al pecado, hay terribles consecuencias. Cierto, la carne está enferma, pero también dice la palabra del Señor que el espíritu a la verdad está presto. Entonces, si Dios ya te ha salvado, si Dios ya te ha rescatado, que tu vida esté presta para agradar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, andando como Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante considerar también, jóvenes, que aquel que ahora profesa su fe en Dios debe pedir perdón y perdonar. Y es el punto que también vamos a tocar en esta hora, acerca de pedir perdón y perdonar. Vamos a dar lectura con la ayuda de Dios ahí en San Mateo capítulo 6, en sus versículos 14 y 15, con la ayuda de Dios. San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Agradezco se sirvan estar en pie. Y así damos lectura con la ayuda bendita de nuestro Dios. San Mateo capítulo 6, 14 y 15 nos dice así: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos, jóvenes, que el Señor Jesucristo nos habla acerca del perdón, pero no solamente el ser perdonados nosotros, sino también el que nosotros pidamos perdón. Pedir es solicitar. Entonces, jóvenes, ha llegado más de algún momento en que se ha llegado a ofender. Hay ocasiones que sin pensarlo han hecho sentir mal, ¿verdad?, a un ser querido, a un compañero de trabajo. Y ya no se diga más, aún dentro de la misma congregación, se ha llegado a veces a ofender. Pero en ocasiones al joven se le hace fácil pasar por alto, ¿verdad?, que hizo sentir mal a esa persona, que hizo sentir mal a ese hermano. Y solamente ve, ¿verdad?, que aquel hermanito pues ya no le dirige la palabra, ya no le habla. Y estas situaciones, jóvenes, que a veces se pasan por alto, acarrean circunstancias a veces de resentimiento, de raíces de amargura en los demás corazones. Pero también hay ocasiones que el más afectado de todas esas cosas es uno mismo. Por eso es importante, joven, que tú que ahora, ¿verdad?, estás profesando tu fe en Dios, tomes en cuenta esto y no lo pases por alto, de pedir perdón. Pedir perdón, jóvenes, es, ¿verdad?, también rectificar nuestras malas acciones, es, ¿verdad?, solicitar ese perdón a aquel que hemos ofendido. Aunque a veces, ¿verdad?, por distracción, a veces, ¿verdad?, no meramente porque fue, ¿verdad?, dentro de ti ese sentir de hacer mal a esa persona, sino, ¿verdad?, a veces desacomedidamente o, ¿verdad?, sin querer ofendiste. Pero si tú te percataste de esa situación, el Señor nos enseña que debemos nosotros pedir perdón. La palabra de Dios también nos menciona y nos dice de esta manera: por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete y vuélvete primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no te acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil
y seas echado en prisión. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en San Mateo, en su capítulo 23 al versículo 26. Y esto, jóvenes, es el máximo ejemplo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en aquel sermón del monte, que ahora, verdad, habla Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, de la necesidad, jóvenes, de que nosotros perdonemos. No solamente, verdad, que vengan y nos pidan perdón, sino también que nosotros pidamos perdón si nosotros hemos ofendido. Pero también debemos nosotros saber perdonar. Hay ocasiones, verdad, que los ofendidos han sido ustedes, que los han hecho sentir mal, verdad, que les levantaron falso testimonio. Y esto, jóvenes, verdad, vino a causar, verdad, tristeza, vino a causar amargura en su corazón. Pero esa persona que hizo tal daño, pues es conmovida, es movida, y de tal manera que va y viene, verdad, hacia ti que fuiste ofendido y te dice: perdóname. Se reconoce y dice: pues bueno, no fue la mejor actitud que tomé, perdóname por pensar mal de ti. Pero hay ocasiones que el joven, verdad, pues lejos, verdad, de recibir ese perdón, pues su altivez, su orgullo lo hace a veces rechazar. O sí lo perdona, pero como dicen, verdad, no olvido. Y no debe de ser así, joven. Nosotros debemos saber perdonar. Si aquel nos ofendió y nos está pidiendo perdón, vamos a perdonarle, así de la manera que Cristo nos ha perdonado. El Señor no nos recuerda nuestras faltas, nuestros pecados, sino por lo contrario, Él nos perdona, Él nos justifica, bendito sea su nombre. Y el que está ahí altercando, verdad, recordando, a veces no es el Señor, es el adversario de nuestras almas. Entonces, verdad, si Cristo Jesús nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Esto es importante, joven, verdad, que tú valores esto, pero también que lo pongas por obra, que practiques el perdón, que no pases por alto, verdad, cuando ofendes, pero tampoco, verdad, rechaces el perdón de los demás. Si te hicieron mal y se han arrepentido, y si no, verdad, de cierto, dice su palabra, ya tienen su recompensa. Pero qué importante es que tu mente esté limpia, que tu corazón esté sano, verdad, que no tenga malos pensamientos, malos sentimientos, que el odio, que los resentimientos no estén albergando en ese corazón, sino que tu corazón esté sano. Por eso es importante pedir perdón y perdonar. Vamos a considerar también, con la ayuda bendita de nuestro Dios, en 1 Timoteo, en su capítulo 4, en su versículo 12, con la ayuda bendita de nuestro Dios. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, en su versículo 12, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Si ya lo tienen, les agradezco nuevamente se sirvan estar en pie y damos lectura con la ayuda bendita de nuestro Dios a esta porción de la palabra bendita de nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 4, en su versículo 12, nos dice la palabra del Señor de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. ¿Pueden ocupar su lugar? El joven y la fe en Dios. Aquel joven que ahora profesa su fe en Dios también debe tomar en cuenta acerca de la vida social que lleva. Que debes, joven, mantenerte, verdad, en esa novedad de vida. Y una, verdad, de las luchas, podremos decir, verdad, que atraviesan ustedes como jóvenes es, verdad, es vivir en medio de un molde social,
en el cual a veces, jóvenes, es difícil mantenerse firme, pues muchos, por ser aceptados en los círculos sociales, llegan a cometer errores tales como caer en vicios, embarazos no deseados, confusión en su identidad, que les trae terribles consecuencias en su vida moral y espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ninguno tenga en poco su juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Tú, joven, que ahora profesas tu fe en Dios, debes mostrarte, por ejemplo, en el ámbito social. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuál es tu ámbito social? Ahí donde tú te desarrollas, en tu trabajo, en tu escuela, también, ¿verdad? Con los amigos. Esto es tu ámbito social. Pero no olvides también esto, que nosotros, dice la palabra del Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es importante, jóvenes, que ante la sociedad, en tu vida social, tú te mantengas, por ejemplo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. ¿Y cómo debe ser tu comportamiento en tu vida social? ¿Cómo debe de ser tu comportamiento, joven? Como aquel joven que ahora ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Debes de mantenerte, por ejemplo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nos dice la misma palabra de Dios, dice, ejemplo de los fieles, es decir, de aquellos que profesan ahora su fe en Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Debes de mantenerte, por ejemplo, en palabras, es decir, ¿verdad? Ahora que tú has creído en Cristo Jesús, debes manifestarlo. ¿Y cómo lo vas a manifestar en medio de esta sociedad llena de maldad? En medio de esta sociedad, jóvenes, donde hay donde, ¿verdad?, se rigen por un molde social, en lo cual muchos, ¿verdad?, por querer entrar a ese molde, por querer ser aceptados, se olvidan de que deben de ser ejemplo. Pero tú, ahora que profesas la fe en Dios nuestro Salvador, joven, debes tú ser luz en medio de este mundo. ¿Y cómo vas a ser luz y sal en medio de este mundo? Vas a testificar de tu fe. ¿Cómo? Manifestando, ¿verdad?, con tu manera de vivir, que ahora Cristo Jesús vive en tu vida. Y no hay mayor carta de recomendación, joven, que guardando tu testimonio, pero también predicando la palabra de nuestro Dios, hablándoles de Cristo el Salvador a tus amigos, allí en el trabajo, anunciándoles que ahora, ¿verdad?, lo que tú has recibido del Señor, lo que Dios ha hecho en su vida, que en ti, joven, puedan ver, ¿verdad?, a un joven realmente comprometido, entregado, dedicado ahora al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, porque si te dejas atrapar por las trampas del enemigo, aún en medio de esta presión, jóvenes, pues, ¿verdad?, lamentablemente va a venir, ¿verdad?, va a venir un decaimiento en tu vida espiritual. Pero cuando tú te mantienes firmes, tu vida se va a ver en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios quiere, joven, que ahí en el ámbito social tú seas luz en medio de la oscuridad. Tú resplandezcas en medio de esa oscuridad, ¿verdad? Seas sal de esa tierra, que testifiques que Cristo Jesús vive en tu vida, que no te adaptes tú a las cosas de este mundo, sino bien redarguirlas. Ahorita, ¿verdad?, las novedades como la igualdad de género, las aprobaciones aún que se están llevando a cabo legalmente, que van en contra de la palabra de Dios, tú no las debes de consentir, joven. Debes de mantenerte, por ejemplo, de aquel joven que ahora profesa su fe en Cristo Jesús. Por ello, joven, es importante que tú seas luz en medio de esta sociedad llena de maldad. Así también, jóvenes, ahora
al profesar esa fe en Dios, también, joven, como quinto punto es que eres llamado a vivir en santidad, llamados a la santidad. Y vamos a considerar lo que nos dice en 2 Corintios en su capítulo 7, en su versículo 1, con la ayuda del Señor, y nos dice de esta manera: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, joven, por qué has sido salvo? Hay muchas razones por las cuales, ¿verdad?, Dios nos ha salvado. Pero una entre esas razones, jóvenes, está, ¿verdad?, el que nosotros vivamos en santidad. Entre esas tantas cosas, San Pablo nos dice que para ser santos, Dios nos ha salvado para ser santos. Por eso nos dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es maldad, es lo que nos contamina. Sin embargo, joven, Dios te ha llamado para vivir en santidad, te ha salvado. Y ahora que profesas esa fe en Dios, es para apartarte de toda especie de mal. ¿Qué es la santidad? La santidad significa esto: apartarte de toda especie de maldad. Con esto no quiere decir, ¿verdad?, que te tienes que ir a las montañas, allá alejado, ¿verdad?, de la sociedad, de las personas que nos rodean, para que no te contaminen. No, joven. Sino, ¿verdad?, que ahora tú mismo debes de tomar en cuenta que Dios te ha salvado también para que vivas en santidad, en limpieza. Y no, ¿verdad?, no hay necesidad de irse allá a las montañas. No, joven. Tampoco, ¿verdad?, generalmente cuando se habla de vivir en santidad, muchos piensan que se trata de seguir reglamentos que consisten en demandas muy rigurosas y alejadas de nuestras capacidades. Tampoco esto es. Otros se imaginan que vivir en santidad se trata de retirarse a un lugar, ¿verdad?, pues solo, para no tener contacto con ninguna persona porque se pueden contaminar. Todas estas cosas, jóvenes, son totalmente erradas. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser santos. Vamos a considerar en Primera de San Pedro, en su capítulo 1, en sus versículos 15 y 16, con la ayuda del Señor. Primera de la epístola del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, en sus versículos 15 y 16, nos dice así la palabra del Señor: sino como aquel que nos ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: ser santos porque yo soy santos. Aquí está la respuesta. ¿Por qué hemos sido llamados a vivir en santidad? Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Y dice su palabra que allá en donde Él habita, allá donde Él está, donde está su morada, no entrará cosa sucia, es decir, persona que no vive en santidad, que haga abominación, que haga mentira, no va a poder entrar. Entonces, he ahí la necesidad, joven, y el llamado ahora como verdad, como seguidor de Dios, de vivir en santidad. Por eso es importante, jóvenes, que ahora que nosotros estamos en Cristo, digo estamos porque por gracia y misericordia el Señor también nos ha alcanzado, nos ha salvado. Y también ahora profesamos nuestra fe en Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Pero ahora que Él ha hecho esa obra gloriosa en nuestra vida, joven, debemos nosotros, ¿verdad?, luchar a cada día por mantenernos en esa limpieza espiritual. Bendito y alabado sea el Señor. Debemos, jóvenes, luchar, ¿verdad?, por vivir esa vida santa. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando un joven lleva una vida santa es una vida consagrada,
es una vida dedicada, una vida en limpieza. Bendito sea el Señor. Con eso no quiere decir que no vas a tener malos pensamientos. Con eso no quiere decir, ¿verdad?, que no vas a tener deseos. Sí, joven, pero ahora, ¿verdad?, tu propósito y tu objetivo va a ser agradar a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo vas a lograr esa santidad en tu vida? Orando, buscando a cada día de Dios, llenándote con su Espíritu Santo. Y esto, joven, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos purifica, nos limpia. Pero hay algo más glorioso que nos limpia de toda inmundicia, de toda iniquidad, y es la sangre preciosa de aquel Cordero que fue inmolado. Bendito sea el Señor. Que si ofendemos y fallamos, pues venimos a Él, le pedimos perdón y Él nos limpia. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, sí se puede vivir en santidad, joven. Sí se puede llevar una vida en consagración. Bendito y alabado sea el Señor. Pero ahora tú que estás caminando con Dios, que estás profesando tu fe en Dios, debes de guardarte. No es fácil, joven, pero no imposible para nuestro Dios. Él no nos manda solos en este trayecto de vida en el cual nosotros nos conducimos. Él está con nosotros, pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios y tenemos esas armas espirituales con las cuales nosotros podemos vivir esa vida santa, agradable delante de nuestro Dios, tomando, ¿verdad?, en cuenta el consejo de su palabra, meditando en ella. Bendito sea el Señor. Que cuando venga la tentación, cuando, ¿verdad?, el enemigo nos quiera arrastrar al pecado, tú con firmeza sepas decir no. Y cuando tú te guardas, cuando tú resistes, joven, el enemigo huye. Bendito y alabado sea el Señor. Pero también algo maravilloso está pasando en ti. Te estás guardando en limpieza. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Y es lo que Dios quiere, una juventud santa, limpia. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿verdad?, hay quienes ya son parte de la iglesia del Señor como miembros, otros más, ¿verdad?, como músicos, como instructores de grupos doctrinales, pero es importante que tú lleves una vida santa. Dice el Señor: así que si alguno se limpiare de todas estas cosas, es decir, de toda inmundicia, de toda maldad, aquel que resiste, aquel que se guarda, aquel que se mantiene, va a ser un instrumento, un vaso limpio para la gloria y honra bendita de nuestro Dios. También aquel joven ahora que profesa su fe en Dios debe tomar en cuenta que debe tomar sabias decisiones. Y es lo que nos dice también en Proverbios capítulo 3, en su versículo 7, con la ayuda bendita del Señor. Proverbios capítulo 3, en su versículo 7, alabado sea el nombre del Señor, nos dice la bendita palabra de Dios de esta manera, con la ayuda bendita del Señor. Dice así: no seáis sabios en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, joven, estando en Dios, tenemos esa grande bendición de que Dios nos aconseja a través de su palabra. Pero es importante que no te fíes, ¿verdad?, de tu corazón, sino que te fíes de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu prudencia. Dice el proverbista: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Entonces, jóvenes, para tomar sabias decisiones necesitamos nosotros, en primer lugar, escuchar el consejo de la palabra bendita de nuestro Dios. También necesitamos la dirección del Señor. La palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Cuando tú, joven, pones, ¿verdad?, tu voluntad, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños
a los pies del Señor, es la mejor decisión que tú estás tomando, porque Él te va a guiar. Él va a obrar en esos sueños, Él va a obrar en esos anhelos. Bendito y alabado sea el Señor, pero tome en cuenta que Él va a ser conforme a su voluntad. Porque hay veces, ¿verdad?, que uno se aferra a algo, pero no es la voluntad de Dios. Entonces necesitas la dirección de Dios. Pero ¿cómo vas a tener esa dirección de Dios? Pidiéndole a Dios en oración. El Señor dice: clama a mí, te responderé. Entonces, cuán importante, joven, es que tú clames también a Dios. No solamente escuches el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Es bonito que tú, ¿verdad?, también seas dirigido por Dios, pero también es necesario que tú encomiendes a Dios todos esos proyectos, todos esos sueños, esos anhelos. ¿En dónde? En el sitio de la oración. Y cuando tú clames a Dios y pidas al Señor, pues vas a tener la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, jóvenes, de tal manera, ¿verdad?, que va a haber esa satisfacción en tu vida, que estás haciendo lo correcto. Les decía hace un momento, la juventud es una etapa muy hermosa, pero también, joven, es una etapa en la cual, ¿verdad?, el joven se ve, ¿verdad?, acarreado por esta necesidad de tomar decisiones como cómo administrar su dinero, como qué carrera va a estudiar, con quién se va a casar. Pero algo importante, ¿verdad?, que debes de meditar en todas esas decisiones: ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Eso es importante, joven. Entonces, ¿verdad?, si nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nos somos guiados por Dios, pedimos a Dios en oración, pero también pedimos orientación, consejo de nuestros guías espirituales, jóvenes, ten en cuenta que esas decisiones van a ser sabias. Bendito y alabado sea el Señor, porque, ¿verdad?, ya no vas a ser guiado por ti, sino Dios va a obrar en esas decisiones y van a ser de mucha bendición a tu vida. ¿Cuántos jóvenes, verdad, por desesperarse, por, verdad, tomar, verdad, decisiones apresuradas, por no consultar a Dios, por no pedir en Dios, se lamentan, han fracasado, han, verdad, lamentablemente, verdad, han truncado sus estudios? Hay quienes, verdad, se han casado, verdad, con personas inconversas, en yugo desiguales, porque no han escuchado consejo. Pero también hay jóvenes que lamentablemente van a condenación porque no han tomado la decisión, una sabia decisión de dónde pasar la eternidad. Pero tú, joven, que tomas en cuenta el consejo de la palabra de Dios, que ahora, ¿verdad?, caminas junto a Él, que meditas en su palabra, Dios va a ser el que va a tomar el timón de tu vida. Dios va a ser, joven, el que te va a guiar, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Él va a hacer prosperar tu camino. Pero cuán importante es que tú te conduzcas como un verdadero hijo de Dios. Cuán importante es que tú te conduzcas como un verdadero hijo de Dios, que le temas, que le reconozcas en todos tus caminos, joven. Y Dios va a obrar abundantemente en tu vida. Ahora que tú, que profesas la fe en Dios, medita en estos puntos tan importantes, jóvenes, en los cuales hemos meditado en esta enseñanza de esa vida nueva en Cristo Jesús, de las consecuencias, jóvenes, de esa vida pasada. Pero también, joven, es importante que tú medites, ¿verdad?, en tu vida, en el pedir perdón, el perdonar, pero también en tu vida social. ¿Cómo debes conducirte ahora que estás en Cristo, ahora que estás en Dios? Pero también Dios te hace un llamado a que lleves una vida en santidad. Cuán importante es que reflejes a Cristo en tu vida, no solo de palabra. Cristianos se dicen mucho, pero ser cristiano, joven, es más que una palabra. Ser cristiano es obedecer, es seguir las pisadas de aquel que nos ha marcado, el que nos ha dado ejemplo, es a saber, Cristo nuestro Salvador. Por ello, joven, te agradezco te sirvas a poner en pie y medites en cada uno de estos puntos. ¿Cómo estás llevando tu vida ahora
en Dios, cómo estás profesando tu fe en Dios. Y si necesitas de su ayuda, aquí está el Señor para dártela. Aquí está el Señor para ayudarte. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle de su bendición en esta hora y que Él venga a ser con ustedes, jóvenes, y que su palabra sea viva y eficaz en sus corazones. Oramos al Señor. Padre celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo eterno, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, la cual has inspirado, la cual has querido dar, Señor, a la juventud. Bendice, Señor, tu palabra, hazla prosperar en el corazón de cada joven, Señor, y que sepan atender a la voz de tu llamado, Padre celestial. Glorifícate, Señor, que aquel joven que ha tomado esta decisión de seguirte se mantenga como es digno, y aquel que aún no te ha aceptado, aquel que no ha recibido a Jesucristo, tu Hijo, como su Salvador, lo pueda hacer, Señor. Aquel Dios eterno que está en duda ante las decisiones que en esta vida de tomar, tú le guíes, tú obres en su vida, Señor. Pero aquel que tiene heridas en su corazón por no perdonar, tú le sanes, Padre. Glorifícate en toda la juventud, Señor, y que Dios eterno puedan conducirse como hijos, Padre eterno, de luz y no de tinieblas, porque el que está en luz, Señor, manifiestas son sus obras, Señor eterno. Glorifícate, Padre, en tus manos está la juventud. Te damos gracias por lo que tú nos has permitido. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.